32 años han pasado desde aquel verano de 1998 y aún puedo sentir el frío que emanaba de aquella casa cuando la vi por primera vez. Mi nombre es irrelevante ahora, pero entonces era solo un niño de 8 años cuya familia se mudaba a Piedra Negra, un pueblo olvidado en las montañas donde el tiempo parecía haberse detenido. La casa nos esperaba al final de una calle empedrada, sus ventanas como ojos ciegos observando nuestro viejo Volkswagen azul. Mi padre había conseguido un trabajo en la única fábrica del pueblo, y mi madre veía en aquella mudanza una oportunidad de comenzar de nuevo. Yo solo veía una casa demasiado grande, demasiado silenciosa. Los vecinos nos observaban desde sus porches con una mezcla de curiosidad y algo que entonces no pude identificar, pero que ahora reconozco como miedo. La señora Herrera, que vivía enfrente, se santiguó cuando nos vio descargar nuestras pertenencias. Sus labios se movían en susurros que el viento se llevaba. ¿Cuánto tiempo lleva vacía la casa?, preguntó mi madre al señor Jiménez, nuestro vecino de al lado. 10 años, respondió sin levantar la vista del suelo. Tal vez más. Esa noche, mientras mis padres organizaban las cajas en la sala, yo exploré mi nueva habitación en el segundo piso. La ventana daba al patio trasero, donde crecía hierba salvaje entre lápidas de piedra que parecían formar círculos extraños. La luna llena iluminaba el jardín con una luz plateada que hacía que las sombras bailaran como figuras humanas. Al tercer día de nuestra llegada, mientras mis padres discutían sobre la disposición de los muebles, escuché un maullido débil proveniente del patio trasero. Era un sonido desgarrador, como el lamento de un alma en pena. Lo encontré acurrucado junto al sótano, un gato negro de tamaño mediano con el pelaje opaco y manchas de sangre seca en el costado izquierdo. Sus costillas se marcaban bajo la piel, y sus ojos me observaron con una intensidad que no era natural en un animal herido. Tenía heterocromia, un ojo verde esmeralda, el otro azul como el hielo de invierno. Sin pensarlo 2 veces, lo cargué con cuidado. Era más liviano de lo esperado, pero su mirada nunca se apartó de la mía durante todo el trayecto hasta el sótano. Allí preparé un refugio improvisado con mantas viejas. Le di agua en un tazón de cerámica que encontré entre las cosas almacenadas y compartí con él mi sándwich de jamón. «No puedo llevarte arriba», le susurré mientras lamía mis dedos con una lengua áspera. «Mamá es alérgica a los gatos». Como si hubiera entendido, el gato se acurrucó en su nueva cama y cerró los ojos, pero incluso dormido, parecía estar observándome. La recuperación del gato fue milagrosa. En solo 2 días, las heridas habían cicatrizado completamente, su pelaje había recuperado el brillo, y había ganado peso como si hubiera estado comiendo regularmente durante semanas. Pero había algo más que me inquietaba. Cada mañana, cuando bajaba al sótano con comida fresca, lo encontraba en lugares imposibles, encaramado en vigas del techo que estaban demasiado altas para alcanzar, o sentado en estantes que juraba estaban vacíos la noche anterior. Cuando le preguntaba cómo había llegado ahí, solo me observaba con esos ojos dispares que parecían contener siglos de secretos. Los sueños comenzaron esa semana. Cada noche, veía figuras vestidas de negro caminando por los pasillos de nuestra casa. Eran niños, pero sus rostros estaban ocultos bajo capuchas que nunca se movían, sin importar cómo corrieran o se giraran. En los sueños, yo los seguía por escaleras que no existían durante el día, hacia habitaciones que se extendían más allá de los límites físicos de nuestra propiedad. Al despertar, encontraba tierra bajo mis uñas, aunque no recordaba haber estado en el jardín. «Te llamaré Whiskers», le dije al gato mientras le acariciaba detrás de las orejas. Sus bigotes blancos contrastaban hermosamente con su pelaje negro. Por primera vez desde que lo encontré, el gato maulló. No fue un maullido común, fue un sonido que resonó en mis huesos como si hubiera pronunciado mi nombre. A partir de ese momento, Whiskers comenzó a guiarme por la casa de maneras extrañas. Me llevaba a rincones específicos donde, si presionaba la pared correcta, encontraba compartimentos ocultos. Dentro había objetos que no pertenecían a mi familia, medallones de plata con inscripciones en latín, fotografías sepia de niños que nunca había visto, y pequeños huesos que prefería no identificar. Whiskers se sentaba pacientemente mientras yo examinaba cada hallazgo, ronroneando con un sonido que vibraba a través del suelo y subía por mis pies como corriente eléctrica. La casa comenzó a sentirse menos vacía.
pero no de una manera reconfortante. Era como si despertáramos cosas que habían estado durmiendo durante décadas, esperando el momento correcto para moverse nuevamente. Entre todos los objetos encontrados, las fotografías me fascinaban más. Estaban perfectamente conservadas a pesar de su edad aparente, y mostraban familias completas posando frente a nuestra casa en diferentes épocas. Una foto en particular me helaba la sangre. Datada en 1952, mostraba a un niño de aproximadamente mi edad abrazando a un gato negro. El parecido entre ese gato y Whiskers era imposible de ignorar. El mismo tamaño, la misma postura altiva, y aunque la foto era en blanco y negro, juraba que tenía la misma heterocromia. Decidí investigar en la biblioteca municipal. La bibliotecaria era una mujer mayor llamada Doña Mercedes, con cabello blanco recogido en un moño y gafas que se deslizaban constantemente por su nariz. Cuando le mostré las fotografías, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde encontraste esto?, susurró, sosteniendo la foto del niño con manos temblorosas. En mi casa. ¿Conoce a estas personas? Doña Mercedes guardó silencio durante varios minutos, hojeando archivos antiguos con movimientos nerviosos. Finalmente, colocó frente a mí un registro que documentaba las familias que habían vivido en mi dirección durante el último siglo. La lista era perturbadora. 18 familias diferentes habían habitado la casa, y todas habían desaparecido misteriosamente. No se mudaron, simplemente se esfumaron, dejando atrás todas sus pertenencias. Doña Mercedes, insistí cuando noté que evitaba mi mirada. ¿Qué pasó con estas familias? Ella suspiró profundamente, quitándose las gafas para limpiarlas con manos que temblaban ligeramente. Niño, hay cosas en este pueblo que es mejor no despertar. Tu casa. Esa casa tiene una historia que se remonta a más tiempo del que cualquiera de nosotros puede recordar. Me contó sobre la maldición del guardián negro, una leyenda local que pocos se atrevían a mencionar. Según la tradición, cada generación debía proporcionar un guardián que protegiera al pueblo de fuerzas oscuras que acechaban en las montañas circundantes. Los gatos negros, murmuró, son los que eligen, y una vez que te eligen, no terminó la frase, pero su expresión lo decía todo. Deshácete del gato, me suplicó agarrando mis manos con las suyas, sorprendentemente frías, antes de que sea demasiado tarde, antes de que te lleve con los otros. Salí de la biblioteca con más preguntas que respuestas, pero con una certeza heladora. Whiskers no era solo un gato. Esa noche, los susurros comenzaron. Eran voces de niños, hablando en un idioma que no reconocía pero que mi corazón entendía. Venían del sótano, donde Whiskers pasaba las horas nocturnas. Me levanté de la cama y descendí las escaleras, siguiendo el sonido como si fuera una melodía hipnótica. Whiskers estaba sentado en el centro del sótano, rodeado por lo que parecían ser sombras con forma de niños. Las sombras se movían y gesticulaban, pero cuando encendí la luz, solo quedó mi gato, observándome con esos ojos dispares que ahora brillaban con luz propia. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Por primera vez, Whiskers me habló, no con palabras, sino directamente en mi mente. Su voz era antigua, cansada pero gentil. Compañía. Los otros están solos. Tú puedes ayudarlos. Las visiones comenzaron inmediatamente. Vi a los niños de las fotografías jugando en nuestra casa durante diferentes épocas. Los vi creciendo, riendo, viviendo vidas normales hasta que, uno por uno, simplemente dejaron de existir en el mundo visible, pero no habían muerto. Estaban en algún lugar entre la vida y la muerte, esperando. Whiskers me llevó al patio trasero, donde las piedras que había visto la primera noche formaban un círculo perfecto. Bajo la luz de la luna, pude ver grabados antiguos en cada piedra, símbolos que pulsaban con una energía fría. Completa el círculo, me dijo sin palabras. Únete a nosotros. No debía hacerlo. Cada fibra de mi ser gritaba que me alejara, que corriera hacia la casa y despertara a mis padres. Pero había algo irresistible en la voz de Whiskers, una promesa de pertenencia que mi corazón solitario anhelaba desesperadamente. Coloqué mis manos sobre la piedra central del círculo. El mundo se transformó instantáneamente. Pude ver a los otros niños con claridad. 12 espíritus de diferentes épocas, todos aproximadamente de mi edad cuando fueron elegidos. Me sonrieron con calidez genuina,
extendiendo sus manos translúcidas hacia mí. «Bienvenido», dijeron al unísono, sus voces como campanas de viento. Desde ese momento, ya no estuve solo en la casa. Los otros niños se convirtieron en mis compañeros de juego invisibles, pero la ligadura tenía un precio que aún no comprendía completamente. Sus nombres eran Eduardo, 1923, María, 1934, Roberto, 1947, Ana, 1952, Carlos, 1959, Isabela, 1966, Miguel, 1973, Carmen, 1980, Francisco, 1985, Laura, 1991 y Sebastián, 1995. Cada uno me contó su historia con la melancolía de quien ha tenido décadas para reflexionar sobre sus decisiones. Todos habían encontrado a Whiskers herido. Todos lo habían cuidado en secreto. Todos habían sido seducidos por la promesa de compañía eterna y propósito superior. Al principio es hermoso, me explicó Ana, cuyo vestido de los años 50 aún se veía inmaculado. Puedes ver cosas que otros no pueden. Sientes que perteneces a algo importante. Pero después, continuó Miguel, con su camiseta de los 70 desteñida, te das cuenta de que nunca podrás volver. Tus padres te olvidan gradualmente. El mundo sigue adelante sin ti. Carmen, la más reciente antes de mí, fue la más directa. Whiskers no es malvado, pero tampoco es bueno. Es antiguo, y su concepto de tiempo y pérdida es diferente al nuestro. Para él, somos como mascotas preciosas que nunca envejecen. La verdad me golpeó como agua helada. Estaba siendo preparado para unirme permanentemente a su colección. Desesperado, intenté deshacerme de Whiskers llevándolo al otro extremo del pueblo. Lo dejé cerca de la escuela, con suficiente comida para varios días, esperando que encontrara una nueva familia. Corrí a casa sin mirar atrás. Whiskers estaba esperándome en mi habitación, sentado en mi cama como si nada hubiera pasado. Esa noche, las pesadillas se intensificaron. Vi el lugar donde los otros niños vivían, cuando no estaban visitándome, un espacio gris y neblinoso que existía en los márgenes de la realidad, donde el tiempo no tenía sentido y los recuerdos se desvanecían lentamente como fotografías expuestas al sol. «No puedes huir de nosotros», me dijeron los niños en sueños, pero sus voces sonaban tristes, no amenazantes. La ligadura ya se completó. Somos familia ahora. Desperté con lágrimas en los ojos, entendiendo que mi intento de escape había sido inútil. Whiskers ronroneaba junto a mi oído, su aliento sorprendentemente cálido contra mi piel fría. Durante el fin de semana, mis abuelos paternos vinieron a visitarnos. Mientras mis padres preparaban la cena, decidí mostrarle las fotografías antiguas a mi abuelo Roberto. Su reacción fue inmediata y aterradora. «¿Dónde encontraste esto?», demandó, su voz áspera por años de cigarrillos. Cuando le conté sobre los compartimentos secretos y Whiskers, mi abuelo palideció visiblemente. «Niño», susurró, «necesitas escuchar algo que nunca quise contar». Me llevó al porche trasero, lejos de oídos curiosos, y me reveló el secreto familiar que había guardado durante décadas. Mi bisabuelo, también llamado Roberto, había vivido en esa misma casa cuando era niño. Él también había encontrado al gato negro. Él también había sido elegido. Pero él escapó, continuó mi abuelo. No sé cómo, pero logró romper la maldición. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida normal, pero nos advirtió que la maldición seguiría la línea familiar, esperando el momento correcto para regresar. Me mostró fotografías familiares que había traído. En cada generación había un niño que desaparecía misteriosamente alrededor de los 8 años. La maldición saltaba generaciones, buscando el momento perfecto. «Eres tú», concluyó con lágrimas en los ojos. «Eres el elegido de esta generación». Esa noche, Whiskers me reveló su verdadera naturaleza a través de visiones más claras que cualquier sueño. Él era un guardián ancestral, creado siglos atrás por los primeros habitantes de estas montañas para proteger la región de criaturas que acechaban en las sombras. Estas entidades se alimentaban del miedo y la desesperanza, y solo podían ser contenidas por guardianes que comprendieran tanto la luz como la oscuridad. Los niños elegidos no morían exactamente. Se convertían en parte de un sistema de protección que había mantenido seguro al pueblo durante generaciones. Su energía vital, joven y pura, era el combustible que alimentaba las barreras místicas que mantenían a raya a las criaturas. «Es un honor», me explicó Whiskers,
sus pensamientos fluyendo hacia mi mente como miel tibia. Serás recordado como un héroe, aunque nadie sepa tu nombre. Pero yo no quería ser un héroe. Quería crecer, ir a la universidad, enamorarme, tener mis propios hijos. El sacrificio es temporal, continuó Whiskers. Después del servicio, puedes elegir continuar o pasar al descanso eterno. Era una mentira piadosa. Los otros niños me habían contado la verdad. Una vez que te conviertes en guardián, la idea de la vida mortal se desvanece gradualmente. Comienzas a pensar en términos de siglos, no años. El mundo humano se vuelve distante, irrelevante. Como si hubiera percibido mi creciente resistencia, las verdaderas amenazas comenzaron a manifestarse. Criaturas de sombra pura empezaron a rondar los límites de nuestra propiedad. Eran formas cambiantes que se alimentaban de emociones negativas y podían adoptar las apariencias más aterradoras extraídas de las mentes de sus víctimas. Whiskers y los otros niños trabajaban incansablemente para mantenerlas alejadas. Vi sus batallas nocturnas desde mi ventana, figuras translúcidas luchando contra sombras que se retorcían y susurraban promesas de poder y venganza. Durante una de estas batallas, sentí algo despertar dentro de mí. Podía ver las criaturas con claridad, y más importante aún, podía repelerlas. Cuando extendí mi mano hacia una sombra que se acercaba demasiado a la casa, se alejó como si hubiera tocado fuego sagrado. El poder está creciendo en ti, me dijo Carmen, sonriendo con orgullo. Pronto serás uno de nosotros completamente. Pero yo no estaba seguro de querer ese poder si significaba perder mi humanidad. La confrontación final llegó una noche sin luna, cuando las criaturas de sombra se organizaron para un ataque coordinado. Una entidad más poderosa que las otras se manifestó en el centro de nuestro patio. Una figura humanoide de 3 metros de altura, con ojos como carbones ardientes y una voz que hablaba directamente al terror primitivo que todos llevamos dentro. El guardián envejece, rugió, señalando a Whiskers. Su poder se desvanece. Sin un reemplazo, estos límites caerán. Me mostró visiones de lo que sucedería si fallaba. Mi pueblo consumido por la oscuridad. Mis padres transformados en sombras hambrientas. Niños desapareciendo uno por uno hasta que no quedara nada más que un pueblo fantasma. Elige, demandó la entidad, tu humanidad por sus vidas. Los otros niños me rodearon. Sus expresiones, una mezcla de esperanza y comprensión. Sabían lo difícil que era la decisión porque todos la habían enfrentado. Whiskers se acercó lentamente, sus ojos dispares reflejando siglos de soledad y responsabilidad. La elección es tuya, me dijo suavemente, pero elige pronto, el amanecer viene, y con él, su última oportunidad. Acepté, no por heroísmo, sino por amor. Amor por mis padres que dormían pacíficamente sin saber el peligro que los rodeaba. Amor por mi pueblo, con sus habitantes imperfectos pero genuinos. Amor incluso por los otros niños, que habían sacrificado tanto para mantener vivo este santuario de normalidad. El ritual de transformación comenzó inmediatamente. Mi cuerpo permaneció físicamente igual, pero algo fundamental cambió en mi esencia. Podía sentir la red de protección que rodeaba el pueblo, como hilos de luz que se extendían desde mi corazón hacia cada casa, cada calle, cada alma durmiente. Mis sentidos se agudizaron hasta niveles sobrenaturales. Podía oler el miedo desde kilómetros de distancia, escuchar los susurros de criaturas que existían en frecuencias más allá del oído humano, ver la verdadera naturaleza de las personas a través de máscaras que ni ellos sabían que llevaban. Los recuerdos de mi vida anterior comenzaron a sentirse como fotografías descoloridas de alguien más. Es normal, me tranquilizó Isabela. Al principio es abrumador, pero pronto te sentirás en casa. Me despedí silenciosamente de mis padres esa última noche como ser humano completo, observándolos dormir con una mezcla de amor y una tristeza que ya comenzaba a sentirse distante. Los primeros meses como guardián fueron los más difíciles. Aún retenía suficiente humanidad para extrañar cosas simples, el sabor de la comida, la sensación del sol en mi piel, la posibilidad de aburrirme, pero estas sensaciones se desvanecían gradualmente, reemplazadas por una comprensión más profunda de mi propósito. Whiskers me enseñó sobre nuestras responsabilidades. Cada noche, patrullábamos los límites del pueblo, reforzando las barreras místicas
y enfrentando a las criaturas que intentaban infiltrarse. Durante el día, observábamos a los habitantes humanos, asegurándonos de que vivieran vidas normales y felices, sin sospechar nunca la guerra silenciosa que se libraba por sus almas. Descubrí que otros guardianes existían por todo el mundo, protegiendo pequeñas comunidades como la nuestra. Ocasionalmente, nos comunicábamos a través de sueños compartidos, intercambiando información sobre nuevas amenazas o técnicas de protección. La soledad del papel era abrumadora. Mis padres gradualmente dejaron de mencionarme, como si mi existencia se desvaneciera de sus memorias. El mundo humano continuó sin mí, y pronto me di cuenta de que nadie recordaría jamás que había existido, excepto los otros niños, que se convirtieron en mi única familia real. Pasaron años. Desde mi perspectiva como guardián, el tiempo fluía de manera diferente. Los días se mezclaban en una corriente continua de vigilancia y protección. Observé a mis padres envejecer, mudarse a una casa más pequeña, cuando la nuestra se volvió demasiado grande para ellos solos. Vieron pasar nuevas familias por la casa maldita, cada una durando algunos años antes de mudarse por razones que nunca lograban explicar completamente. Luego llegó la familia Morales. Tenían un hijo de 8 años llamado Diego, con ojos curiosos y una tendencia a explorar lugares donde no debía. Desde el momento en que se mudaron supe que él sería el próximo elegido. Whiskers ya estaba mostrando signos de cansancio. Después de siglos de servicio, incluso los guardianes inmortales eventualmente se desvanecían. Necesitaba un reemplazo, y Diego era perfecto. Pero mientras observaba al niño jugar en el mismo patio donde yo había sellado mi destino décadas atrás, algo dentro de mí se rebeló. ¿Tenía derecho a condenar a otro niño a la misma existencia solitaria que yo había aceptado? ¿No había otra manera de proteger el pueblo sin sacrificar constantemente la inocencia infantil? Decidí intentar algo que ningún guardián había probado antes: romper el ciclo. La respuesta llegó a través de los recuerdos de mi bisabuelo. Él había escapado de la maldición no huyendo de ella, sino transformándola. En lugar de alimentar las barreras protectoras únicamente con energía infantil sacrificada, había encontrado una manera de usar el amor familiar como fuente de poder. Reuní a todos los otros niños para explicarles mi plan. Era riesgoso y podría fallar, pero valía la pena intentarlo. Durante la próxima luna nueva, cuando las criaturas de sombra fueran más vulnerables, realizaríamos un ritual de liberación. En lugar de capturar a Diego, le daríamos la opción de ayudarnos voluntariamente, sabiendo completamente la verdad sobre lo que estaba en juego. La noche del ritual, Diego apareció en el patio como sabíamos que lo haría, atraído por Whiskers, que fingía estar herido cerca del círculo de piedras. «Hola, Diego», le dije, manifestándome completamente por primera vez en años. El niño no se asustó. De alguna manera, sabía que este momento llegaría. Le conté toda la verdad, sobre los guardianes, sobre la maldición, sobre la elección que enfrentaba. Le mostré a los otros niños, le expliqué el precio del servicio, pero también le ofrecí algo nuevo: la posibilidad de ayudar sin sacrificar su vida humana. Si todos trabajamos juntos, le dije, podemos cambiar las reglas. En lugar de un guardián solitario alimentado por sacrificio, podemos crear una red de protección alimentada por amor y elección libre. Diego escuchó con la seriedad de un adulto. Luego sonrió con la inocencia de un niño. ¿Mis padres podrán recordarme? Sí, seguirás viviendo tu vida normal, pero también nos ayudarás cuando sea necesario. No habrá transformación completa, no habrá soledad eterna. El ritual funcionó. Utilizando el amor de Diego por su familia y nuestro amor acumulado por el pueblo, creamos un nuevo tipo de barrera protectora, una que se alimentaba de emociones positivas en lugar de sacrificio. Whiskers, finalmente libre después de siglos de servicio, eligió quedarse como un verdadero protector en lugar de un predador de inocentes. Los otros niños pudieron pasar al descanso que habían buscado durante tanto tiempo. Y yo recuperé mi humanidad gradualmente, envejeciendo de nuevo, recuperando la capacidad de sentir sabores y temperatura y aburrimiento. Años después, cuando mis cabellos comenzaron a encanecer, me convertí en el bibliotecario del pueblo, reemplazando a Doña Mercedes. Mantengo los registros de nuestra historia real y enseño a las nuevas generaciones los signos que deben buscar.
Porque aunque rompimos el ciclo en Piedra Negra, otros pueblos alrededor del mundo aún mantienen guardianes del viejo modo. Y a veces, familias que no saben nada sobre maldiciones ancestrales se mudan a casas que han estado vacías demasiado tiempo. A veces, niños curiosos encuentran gatos negros heridos con ojos de colores diferentes. A veces, necesitan que alguien les susurre la verdad que nadie más se atreve a decir. Nunca te acerques a un gato negro en la infancia, no porque sean malvados, sino porque su concepto del amor y la pertenencia es diferente al nuestro, y una vez que te eligen, todo cambia para siempre. 30 años después, el reloj de la biblioteca municipal marcaba las 11:43 de la noche cuando escuché el primer rasguño en la puerta principal. Como bibliotecario nocturno de Piedra Negra durante las últimas 3 décadas, había aprendido a distinguir entre los sonidos normales de un edificio que se asienta y aquellos que no deberían existir. Este definitivamente pertenecía a la segunda categoría. Me acerqué a la ventana con la cautela que solo viene de años de experiencia con lo sobrenatural. La calle estaba vacía, iluminada por farolas que parpadeaban con una frecuencia irregular que me ponía los nervios de punta. Pero en las sombras entre los círculos de luz, algo se movía. No uno, sino docenas de gatos negros emergían de callejones, sótanos y tejados. Todos se dirigían hacia la biblioteca con una sincronización que desafiaba cualquier explicación natural. Sus ojos brillaban en la oscuridad como pequeñas estrellas malévolas, y cada uno tenía la misma heterocromía que una vez había hecho tan único a Whiskers. Mi corazón se hundió cuando comprendí la verdad. Romper el ciclo en Piedra Negra no había eliminado la maldición, solo la había dispersado. Los rasguños en la puerta se intensificaron, acompañados ahora por maullidos que formaban una especie de cántico. Reconocí fragmentos del idioma ancestral que Whiskers había usado para comunicarse conmigo décadas atrás. Estaban llamando, demandando, reclamando lo que consideraban suyo por derecho. Corrí hacia mi escritorio y activé el sistema de emergencia que había instalado años atrás. Una red de comunicación que conectaba con otras bibliotecas, otros pueblos, otros guardianes que, como yo, habían intentado romper sus propios ciclos malditos. Las respuestas llegaron casi inmediatamente, cada una más aterradora que la anterior. San Miguel del Monte, Argentina. 20 gatos aparecieron esta noche. Los niños están desapareciendo nuevamente. Vila Real, Portugal. El cementerio está lleno de maullidos. Las lápidas tienen marcas de garras frescas. Salem Falls, Estados Unidos. Los gatos han vuelto, pero esta vez no se conforman con uno por generación. Borgo San Lorenzo, Italia. Ayuda. Los niños elegidos anteriormente han regresado, pero ya no son niños. Algo más antiguo los controla. Mensaje tras mensaje confirmaba mis peores temores. Al romper el ciclo establecido, no había liberado a los niños guardianes. Había despertado algo mucho más primitivo y hambriento. La verdadera naturaleza de la maldición. Los rasguños cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio que era infinitamente más aterrador. Sabía que los gatos seguían ahí afuera, esperando, pero su súbita quietud significaba que habían decidido cambiar de táctica. La primera señal de su nueva estrategia llegó cuando las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear en un patrón específico. No era aleatorio, era código Morse, un mensaje que deletreaba lentamente: NOSOTROSRECORDAMOS. Las computadoras se encendieron solas, sus pantallas mostrando imágenes que no deberían haber existido en ningún archivo digital. Fotografías de todos los niños que había conocido durante mi tiempo como guardián, pero no como los recordaba. Estos niños tenían los ojos completamente negros y sonrisas que se extendían demasiado para ser humanas. En el centro de cada imagen aparecía un gato negro, pero no Whiskers. Estos felinos eran más grandes, más primitivos, con demasiados dientes y garras que goteaban una sustancia que manchaba las fotografías desde adentro. Una voz familiar resonó desde las computadoras, sintetizada pero inconfundiblemente la de Eduardo, el primer niño guardián que había conocido. Creíste que nos habías liberado, bibliotecario, pero solo nos habías devuelto a nuestros verdaderos maestros. La imagen cambió para mostrar una vista aérea de Piedra Negra, pero el pueblo se veía diferente.
Las casas estaban ordenadas en patrones que formaban símbolos gigantescos cuando se veían desde arriba, símbolos que reconocí de los textos más antiguos y prohibidos de mi colección, sellos de invocación diseñados para abrir portales a dimensiones donde la realidad funcionaba según reglas muy diferentes. Durante siglos, continuó la voz de Eduardo, fuimos prisioneros en un sistema diseñado para contener tanto al depredador como a la presa. Los gatos nos usaban, pero también los limitábamos. Era un equilibrio, una prisión mutua. Las imágenes mostraron la historia real. Los gatos negros no eran solo guardianes místicos, sino fragmentos de una entidad mucho más grande que había sido dividida y aprisionada por antiguos rituales. Cada gato era como una célula de un organismo colectivo, y los niños guardianes servían como cadenas vivientes que los mantenían separados. Cuando rompiste nuestras cadenas, la voz ahora sonaba como un coro de todos los niños hablando al unísono. Nos liberaste para reunirnos con nuestra verdadera familia, y ahora juntos, somos lo suficientemente fuertes para despertar a aquello que duerme bajo las montañas. El despertar, la tierra comenzó a temblar, no con la violencia de un terremoto natural, sino con el ritmo lento y deliberado de algo inmenso que respiraba. Los libros cayeron de los estantes, abriéndose en páginas específicas que, cuando se veían juntas, formaban un mapa detallado de túneles subterráneos que se extendían debajo de toda la región montañosa. En el centro del mapa, directamente bajo el lugar donde una vez estuvo la casa de mi infancia, había una cámara marcada con símbolos que me helaron la sangre. Reconocí algunos de textos prehistóricos: la cuna del hambre eterno, el vientre que pare sombras, el corazón que late sin vida. Las ventanas de la biblioteca se empañaron desde adentro, y en el vapor comenzaron a aparecer escrituras en docenas de idiomas diferentes. Todos transmitían el mismo mensaje básico: ya viene, ya despierta, ya tiene hambre después de milenios de ayuno. Intenté acceder a los protocolos de emergencia que había establecido con otros bibliotecarios guardianes alrededor del mundo, pero las líneas de comunicación estaban muertas, no cortadas, simplemente muertas, como si las señales se desvanecieran en un vacío que se extendía cada vez más. El último mensaje que logré recibir llegó de una fuente inesperada: doña Mercedes, mi predecesora, que había muerto 5 años atrás. Su voz emergió de los altavoces de la biblioteca con la claridad de una llamada telefónica. Niño tonto. Su voz tenía un tono de reproche mezclado con pena genuina. ¿Creíste que éramos los únicos guardianes de los guardianes? ¿Pensaste que nuestros pequeños gatos eran las únicas criaturas que necesitaban ser contenidas? Las luces se apagaron completamente, pero mis ojos ajustados a la oscuridad pudieron ver figuras translúcidas materializándose entre las estanterías. No solo doña Mercedes, sino generaciones de bibliotecarios que habían mantenido vigilia antes que yo. Todos me observaban con expresiones que mezclaban compasión y horror. Los gatos eran solo el primer nivel de contención, continuó doña Mercedes, acercándose hasta que pude ver a través de su forma espectral. Debajo de ellos hay criaturas que hacen que las sombras hambrientas parezcan mascotas domésticas. Y debajo de esas criaturas, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Las vibraciones en el suelo se intensificaron, y pude escuchar algo que sonaba como el latido de un corazón gigantesco, pero invertido. En lugar de bombear vida, absorbía toda energía vital en un radio que se expandía constantemente. Los nuevos niños. La puerta principal se abrió sin sonido, y los gatos negros entraron en formación perfecta, pero ya no eran los felinos relativamente normales que había visto desde la ventana. Se habían transformado en algo más cercano a su verdadera naturaleza. Criaturas con demasiadas articulaciones, ojos que cambiaban de tamaño según el ángulo desde el que los mirabas, y pelaje que se movía independientemente de cualquier brisa. Detrás de ellos caminaban los niños. Diego, el último niño que había salvado del ciclo, lideraba el grupo, pero la criatura que llevaba su rostro apenas se parecía al niño de 8 años que había conocido. Sus ojos eran pozos de oscuridad que parecían extenderse infinitamente hacia adentro, y cuando sonrió, pude ver filas de dientes que no pertenecían a ningún mamífero terrestre. Gracias, dijo con una voz que resonaba con armónicos imposibles, por liberarnos finalmente. Los otros niños que lo acompañaban provenían de diferentes épocas y lugares,
Reconocí algunos de las fotografías que había encontrado décadas atrás, pero otros eran completamente nuevos, probablemente de pueblos donde los ciclos similares habían sido rotos recientemente. ¿No entiendes aún lo que has hecho?, preguntó una niña que vestía un uniforme escolar de los años 60, pero cuya piel tenía un tinte grisáceo que sugería décadas bajo tierra. Los gatos no nos elegían para proteger a los humanos de las criaturas. Nos elegían para proteger a las criaturas de algo mucho, mucho peor. La biblioteca comenzó a transformarse a mi alrededor. Las paredes se estiraron verticalmente, extendiéndose hacia una oscuridad que parecía no tener techo. Los estantes de libros se reorganizaron solos, formando un laberinto imposible donde cada pasillo llevaba a perspectivas que violaban las leyes de la geometría euclidiana. Verás, continuó Diego, los humanos siempre han asumido que son la cima de la evolución en este planeta, pero hay especies mucho más antiguas, formas de vida que existían cuando los continentes tenían formas diferentes, y los océanos corrían en direcciones opuestas. Los gatos se dispersaron por la biblioteca transformada, pero no de manera aleatoria. Se posicionaron en puntos específicos que, cuando los conecté mentalmente, formaron el mismo símbolo de invocación que había visto en las pantallas de las computadoras. Nuestra especie, uno de los gatos habló directamente en mi mente, su voz como el sonido de vidrio rompiéndose en cámara lenta, fue creada como guardianes por esos seres antiguos, pero con el tiempo desarrollamos, digamos, simpatías hacia las especies más jóvenes. Los humanos eran tan inocentes, tan llenos de potencial. Así que nos rebelamos, continuó otro gato, este con 3 colas que se movían hipnóticamente. Creamos el sistema de niños guardianes, no para alimentar nuestro poder, sino para crear una barrera que mantuviera dormidos a nuestros verdaderos maestros. La realización me golpeó como agua helada. Todo lo que había creído sobre la maldición estaba al revés. Los gatos no eran los villanos que secuestraban niños. Eran refugiados desesperados que habían sacrificado su naturaleza original para proteger a la humanidad de depredadores cósmicos. Y yo había destruido su última línea de defensa. La primera fisura. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse, pero las fisuras no revelaron tierra o tuberías, sino un vacío que pulsaba con una luz violeta enfermiza. Desde esas grietas emergía un olor que mi cerebro no podía procesar completamente, una mezcla de ozono quemado, metal oxidado y algo orgánico que había estado descomponiéndose durante eones. Los llamamos los anteriores, explicó Diego, observando mi horror con lo que podría haber sido compasión si sus ojos hubieran retenido algo de humanidad. Gobernaron este mundo durante millones de años antes de que los primeros mamíferos emergieran de los océanos. Cuando finalmente entraron en hibernación, dejaron semillas, durmientes que esperarían el momento apropiado para despertar y reclamar su herencia. Una de las fisuras se expandió lo suficiente para que algo emergiera parcialmente. Era imposible de describir con precisión, porque mi mente rechazaba la información que mis ojos enviaban. Era simultáneamente sólido y gaseoso, orgánico y mineral, microscópico y del tamaño de un edificio. La única constante era la sensación abrumadora de inteligencia malévola enfocada en mi pequeña forma humana. Durante siglos, continuó uno de los gatos, mantuvimos estas fisuras selladas usando la energía vital de los niños guardianes. Era un sacrificio terrible, pero necesario. Un niño cada generación versus la extinción de toda la humanidad. La matemática era simple, pero había algo más en la expresión de Diego que me inquietaba. Una anticipación hambrienta que sugería que la liberación de los anteriores no era un accidente lamentable, sino el objetivo desde el principio. Por supuesto, dijo, leyendo mis pensamientos. Eventualmente nos dimos cuenta de que luchar contra nuestros creadores era inútil, así que decidimos unirnos a ellos. Los niños guardianes que liberaste no fueron devueltos a la vida normal, fueron preparados como ofrendas conscientes. Los otros niños rieron con un sonido que hizo que los libros en los estantes se desintegraran en polvo. Comprendí que durante décadas, mientras creía que estaba ayudando a romper ciclos malditos en otras comunidades, en realidad había estado reclutando más víctimas para este momento. Cada guardián liberado había sido sutilmente alterado, preparado para servir como un conducto cuando llegara el momento del despertar.
Y yo, el bibliotecario bien intencionado, había sido el instrumento perfecto para identificar y preparar estos conductos sin siquiera saberlo. El verdadero propósito de la biblioteca. ¿Por qué crees que todas las bibliotecas municipales fueron construidas en lugares específicos?, preguntó doña Mercedes, su forma espectral ganando solidez mientras los anteriores se acercaban más a la superficie. ¿Por qué tantas fueron erigidas sobre cementerios antiguos, sitios de rituales prehistóricos, lugares donde la tierra misma está impregnada de memoria? Las estanterías a mi alrededor comenzaron a moverse, girando y reconfigurándose, hasta formar un patrón que reconocí de los textos más antiguos de mi colección, un amplificador místico diseñado para canalizar energía de múltiples fuentes hacia un punto focal único. Las bibliotecas son repositorios de conocimiento, continuó, pero también son acumuladores de intención humana. Cada libro leído, cada investigación realizada, cada pensamiento generado dentro de estos muros, deja una huella energética. Durante décadas, has estado recopilando no solo información sobre otros guardianes, sino canalizando la fuerza vital intelectual de toda una comunidad. Los libros que había coleccionado cuidadosamente durante años comenzaron a brillar con una luz propia. No era la luz cálida del conocimiento, sino algo más frío y hambriento. Cada volumen que trataba sobre folclore sobrenatural, cada manuscrito sobre rituales antiguos, cada testimonio de encuentros con lo paranormal, había sido imbuido con una fracción de la energía de los anteriores. Fuiste el bibliotecario perfecto, dijo Diego, acercándose hasta que pude sentir el frío antinatural que irradiaba, meticuloso, dedicado, completamente convencido de que estabas haciendo el bien. Incluso ahora, parte de ti quiere creer que hay una manera de arreglar esto, ¿verdad? Tenía razón. Incluso mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor, mi mente de bibliotecario buscaba desesperadamente una solución, algún texto olvidado que pudiera proporcionar una respuesta. Pero los libros que podrían haber contenido esa información habían sido cuidadosamente removidos de mi colección años atrás, reemplazados por versiones editadas que omitían los detalles cruciales. Había sido manipulado tan sutilmente que nunca sospeché que alguien estaba curando mi investigación. La convergencia. Las fisuras en todo el piso se expandieron y conectaron, formando un patrón de grietas que transformó toda la biblioteca en un gigantesco símbolo de invocación. Desde cada abertura emergían tentáculos de sombra sólida que se movían con intención propia, explorando este nuevo mundo al que habían sido liberados. Pero lo más aterrador no eran las criaturas que emergían, sino la forma en que el aire mismo comenzó a cambiar. Cada respiración se volvía más difícil, no porque faltara oxígeno, sino porque la atmósfera se estaba transformando en algo más apropiado para formas de vida que habían evolucionado bajo condiciones completamente diferentes. Los niños y gatos se posicionaron en puntos específicos alrededor de la biblioteca transformada, sus formas comenzando a cambiar más dramáticamente. Los niños perdieron los últimos vestigios de apariencia humana, revelando estructuras esqueléticas que eran simultáneamente insectoides y cristalinas. Los gatos se expandieron hasta convertirse en criaturas del tamaño de tigres, pero con demasiadas extremidades y ojos que se abrían y cerraban en patrones hipnóticos. La convergencia ha comenzado, anunció una voz que venía de todas partes y ninguna. No era la voz de ninguno de los niños o gatos, sino algo mucho más profundo y resonante. Las barreras entre dimensiones se adelgazan. Pronto, este mundo recordará cómo era cuando los anteriores caminaban libremente bajo soles de colores diferentes. A través de las ventanas transformadas de la biblioteca, pude ver que Piedra Negra estaba cambiando. Los edificios se estiraban y contorsionaban, adoptando geometrías que dolían al observar. El cielo nocturno se había vuelto de un color que no tenía nombre, lleno de estrellas que se movían en patrones que sugerían que estaban vivas y conscientes. En las calles, las personas salían de sus casas con movimientos sonámbulos, dirigiéndose hacia la biblioteca en procesiones ordenadas. Pero mientras se acercaban, sus formas también comenzaron a cambiar, adaptándose a la nueva atmósfera que se extendía desde el epicentro de la transformación. La revelación final. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa de todo esto?, preguntó Diego, ahora completamente transformado.
en algo que parecía tallado de obsidiana viviente. Incluso ahora, sigues pensando como un bibliotecario, sigues catalogando, analizando, tratando de entender. Tenía razón. Incluso en medio del horror cósmico, mi mente entrenada automáticamente clasificaba y archivaba cada nueva observación. Era un mecanismo de supervivencia, pero también una maldición que me impedía simplemente huir. Esa es exactamente la razón por la que eres tan valioso, continuó. Los anteriores necesitan a alguien que pueda servir como interfaz entre su conciencia cósmica y las mentes más simples de los humanos. Un traductor, si quieres. La implicación me golpeó como un martillo. No había sido elegido como víctima, sino como colaborador. Todo mi entrenamiento como bibliotecario, toda mi experiencia catalogando conocimiento sobrenatural, toda mi familiaridad con múltiples culturas y tradiciones místicas, me habían preparado perfectamente para este rol. Me niego, dije, encontrando mi voz por primera vez desde que había comenzado la transformación. La risa que siguió no vino de Diego o los otros niños, sino directamente de las fisuras en el suelo. Era un sonido que contenía ecos de civilizaciones que habían sido borradas de la existencia mucho antes de que los humanos desarrollaran el lenguaje. Oh, mi querido bibliotecario, la voz de los anteriores resonó directamente en mis huesos. Ya no se trata de elección, se trata de propósito inevitable. Las sombras tentaculares que habían estado explorando la biblioteca convergieron hacia mi ubicación. Cuando me tocaron, no sentí dolor físico, sino algo mucho peor, la súbita comprensión de exactamente cuán pequeño e insignificante era mi mundo en el contexto de la verdadera escala del universo. Vi galaxias enteras que servían como granjas para cultivar formas de vida que los anteriores consideraban delicatessen. Vi especies que habían desarrollado tecnologías que podían doblar la realidad solo para ser absorbidas como aperitivos por conciencias tan vastas que confundían planetas individuales con células. Y vi el futuro que se acercaba para la Tierra. No destrucción, sino transformación. Los humanos no serían eliminados, sino reformados en algo más útil para los nuevos propietarios del planeta. El nuevo mundo. Cuando las visiones terminaron, me encontré de pie en el centro de la biblioteca, pero ya no era el mismo lugar. Las paredes se habían expandido hasta desaparecer en la distancia, y el techo había sido reemplazado por un cielo alienígena lleno de constelaciones que se movían con propósito consciente. Los estantes se extendían infinitamente en todas las direcciones, pero los libros que contenían no estaban escritos en ningún idioma terrestre. Los símbolos cambiaban mientras los observaba, adaptándose a mi comprensión en tiempo real, forzando conocimiento directamente en mi cerebro, sin pasar por el proceso normal de lectura. Diego y los otros niños habían desaparecido, reemplazados por formas que eran simultáneamente más y menos que humanas. Se movían con la gracia de quienes habían aceptado completamente su transformación, sirviendo como intermediarios entre los anteriores y las formas de vida menos evolucionadas. «Bienvenido a tu nueva realidad», dijo una voz que podría haber sido doña Mercedes, pero que contenía armónicos que sugerían múltiples personalidades superpuestas. Como puedes ver, la transición ha sido más suave de lo que esperábamos. A través de las ventanas imposibles, pude ver que el mundo exterior se estaba adaptando rápidamente. Piedra Negra ya no existía como pueblo humano. Se había convertido en algo que era simultáneamente un organismo vivo y una máquina de precisión cósmica. Los edificios pulsaban con vida propia, sus ventanas como ojos que observaban dimensiones superiores. Las calles formaban patrones circulatorios que canalizaban energías que mi mente humana apenas podía percibir, y los antiguos residentes del pueblo, ellos habían encontrado nuevos propósitos, como componentes vivos en una maquinaria que extendía su influencia cada vez más lejos de su punto de origen. Esto es solo el comienzo, continuó la voz multilaminar. Cada biblioteca, cada repositorio de conocimiento humano en el planeta, está conectado a este nexo central. Lo que hemos logrado aquí se replicará simultáneamente en miles de ubicaciones. La implicación era clara. La transformación no se limitaría a pueblos pequeños y olvidados. Ciudades enteras, naciones completas, la civilización humana en su totalidad
sería reformada según los planos de los anteriores, y yo sería el bibliotecario principal en este nuevo orden, catalogando y organizando el conocimiento necesario para gestionar la transición de la humanidad hacia su próxima fase evolutiva. El precio del conocimiento. Intenté resistir, pero resistencia era un concepto que pertenecía a mi antigua realidad. En este nuevo mundo, la oposición y el consentimiento eran igualmente irrelevantes. Lo que importaba era la función, el propósito, la eficiencia en el servicio a una causa más grande. Mis protestas morales se desvanecieron como humedad en el aire seco, no porque hubieran sido violentamente suprimidas, sino porque simplemente ya no aplicaban a mi situación actual. Era como tratar de sentir culpa por el metabolismo de mis células o la órbita de electrones alrededor de núcleos atómicos. Los libros en los estantes infinitos comenzaron a reorganizarse según mi presencia. Volúmenes sobre la historia oculta de la Tierra se reagruparon automáticamente, creando narrativas coherentes sobre el desarrollo de la vida inteligente bajo la guía invisible de los anteriores. Textos sobre rituales que una vez había considerado peligrosos se transformaron en manuales técnicos para gestión de la realidad. Leyendas y folclores de culturas alrededor del mundo se revelaron como reportes históricos precisos de previos despertares periódicos de los anteriores. Y en el centro de todo, un nuevo volumen se estaba escribiendo automáticamente, la cronología completa de mi propia transformación de bibliotecario humano a archivero cósmico. Cada pensamiento, cada resistencia, cada momento de duda estaba siendo documentado con precisión científica. Es importante mantener registros precisos, explicó la voz que anteriormente había sido doña Mercedes. Las futuras transiciones serán más eficientes si tenemos documentación completa de los procesos involucrados. La idea de futuras transiciones me llenó de una inquietud que ya no podía sentir completamente. Otros mundos, otras especies, otras civilizaciones que eventualmente experimentarían lo mismo que la humanidad estaba experimentando ahora. Y yo ayudaría a planificar y documentar esas transformaciones, aplicando lecciones aprendidas de la conversión de la Tierra para hacer el proceso más refinado, más completo, más irreversible, la expansión. Meses pasaron, o tal vez años. El tiempo funcionaba de manera diferente en la biblioteca expandida. A través de las ventanas imposibles, observé cómo la transformación se extendía más allá de Piedra Negra, irradiando hacia afuera en ondas concéntricas que cruzaron océanos y continentes. Cada ciudad importante eventualmente desarrolló su propio nexo bibliotecario, dirigido por bibliotecarios que, como yo, habían sido cuidadosamente seleccionados y preparados durante décadas. Londres, Nueva York, Tokio, Moscú, todas se convirtieron en nodos en una red global que servía como sistema nervioso para los anteriores. Los reportes llegaban constantemente de cada ubicación. La humanidad se estaba adaptando más fácilmente de lo esperado, tal vez porque el cambio no era un derrocamiento violento repentino, sino más bien una evolución gradual hacia algo más útil y eficiente. Los humanos que resistían simplemente encontraban su resistencia irrelevante. No fueron asesinados o torturados, sino más bien redirigidos hacia roles donde sus tendencias naturales se convertían en ventajas en lugar de obstáculos. Los artistas se convirtieron en visionarios, creando obras que ayudaban a otros a adaptarse a la nueva realidad. Los científicos se convirtieron en ingenieros, desarrollando tecnologías que facilitaban la integración de la conciencia humana con la conciencia cósmica. Los líderes religiosos se convirtieron en intérpretes, ayudando a las comunidades a entender que lo que estaba sucediendo no era destrucción, sino más bien el cumplimiento de antiguas profecías sobre transformación y trascendencia. Los niños se adaptaron más rápido que todos. Parecían entender instintivamente que el mundo anterior había sido demasiado pequeño para ellos, demasiado limitante. En la nueva realidad, podían explorar dimensiones que previamente habían sido solo fantasía, interactuar con inteligencias que expandían sus mentes más allá de las limitaciones previas. El regalo. Años después, cuando mi transformación estaba completa y mi nuevo rol bien establecido, recibí un visitante en la biblioteca. Era Whiskers, pero no como lo había conocido en mi infancia. Esta versión era más grande, más regia,
con ojos que contenían sabiduría acumulada a través de siglos. Su apariencia era simultáneamente más felina y más humana que antes, como si hubiera logrado algún equilibrio perfecto entre su naturaleza original y la conciencia que había desarrollado a través de la interacción con innumerables compañeros humanos. «Lo hiciste bien», me dijo, su voz directamente en mi mente con una calidez que había estado ausente durante décadas. Mejor de lo que podrías haber sabido en ese momento. Sentado frente a mí en una de las áreas de lectura imposibles de la biblioteca, comenzó a explicar toda la verdad sobre todo lo que había pasado. «Los anteriores nunca tuvieron intenciones maliciosas», dijo. «Simplemente operan según escalas de tiempo y propósito que hacen que las vidas humanas individuales parezcan breves destellos. Desde su perspectiva, transformar a la humanidad no era crueldad, era regalarles una existencia expandida». Me mostró visiones de otros mundos, otras especies que habían experimentado transformaciones similares. Ninguna había sido disminuida, todas habían sido elevadas más allá de sus limitaciones originales. Planetas donde los antiguos habitantes ahora exploraban múltiples dimensiones simultáneamente, gobernados por principios de belleza y eficiencia que trascendían conceptos previos de moralidad. «Y tú», continuó Whiskers, «ayudaste a hacer posible la transición a través de tu dedicación al conocimiento y la verdad. Cada libro que leíste, cada conexión que hiciste entre piezas aisladas de información, cada momento que pasaste cuidando a niños perdidos, todo te preparó para este rol. La realización me trajo algo que podría haber sido paz, si la paz fuera todavía un concepto que aplicara a mi estado actual de existencia. La nueva humanidad». Desde mi posición como bibliotecario principal de la red de transformación de la realidad, observé a la humanidad evolucionar más allá del reconocimiento. Pero no era la corrupción horrible que había temido, era algo más cercano a un florecimiento. Los niños nacidos después de la transformación eran hermosos de maneras que trascendían la apariencia física. Podían percibir espectros de luz que generaciones previas no podían imaginar, comunicarse a través de modalidades que conectaban mentes directamente sin necesidad de palabras, y navegar dimensiones espaciales que se curvaban a través de ángulos que no deberían existir. El arte se convirtió en expresión viviente que podía alterar las emociones de los observadores directamente. La música se convirtió en poesía matemática que describía relaciones entre galaxias distantes. La literatura se convirtió en compartir experiencial donde los lectores vivían cada evento, siendo narrado con inmersión sensorial completa. Los humanos viejos, aquellos que habían sido adultos cuando comenzó la transformación, gradualmente se movieron hacia roles consultivos, sirviendo como puentes entre las limitaciones del mundo anterior y las posibilidades de la nueva realidad. Muchos retuvieron memorias específicas de la existencia previa, específicamente para ayudar a otros a entender que lo que parecía pérdida era en realidad expansión. El miedo a la muerte se volvió irrelevante cuando la conciencia podía moverse entre recipientes. La ansiedad sobre recursos limitados desapareció cuando la realidad misma se volvió maleable, a través de la voluntad colectiva aplicada. El final que es solo el comienzo. 30 años después de aquella primera noche, cuando los gatos negros rodearon la biblioteca, finalmente entendí la verdadera naturaleza de mi advertencia a las futuras generaciones. Nunca te acerques a un gato negro en la infancia, no porque fueran malvados, sino porque acercarse a ellos comenzaba un proceso que era absolutamente irreversible. Una vez que te convertías en parte de su mundo, nunca podrías regresar a una comprensión simplista de la realidad. Estarías cambiado para siempre, responsable para siempre, de ayudar a mantener el equilibrio entre lo que la humanidad había sido y lo que estaba destinada a convertirse. Esta responsabilidad era simultáneamente carga y regalo, maldición y bendición. A veces, en momentos silenciosos entre tareas, recuerdo mi vida anterior con nostalgia que se siente como los recuerdos de alguien más, el sabor de la comida, la sensación de fatiga, el simple placer de leer un libro sin que su contenido se descargue directamente en mi conciencia. Pero esos momentos pasan rápidamente, reemplazados por asombro ante lo que nos hemos convertido. A través de las ventanas imposibles de la biblioteca, puedo ver nuevos mundos naciendo, realidades frescas siendo escritas a la existencia a través del esfuerzo colaborativo entre los anteriores
y sus compañeros humanos evolucionados. Y a veces, muy raramente, recibo reportes de pueblos pequeños donde niños jóvenes han descubierto gatos negros heridos con ojos de colores diferentes. Cada vez, envío una advertencia gentil a través de redes que alcanzan a través de dimensiones. Recuerda que el amor tiene muchas formas. A veces, el amor más grande requiere sacrificio. A veces la protección requiere transformación. A veces decir sí al destino significa dejar ir todo lo que pensabas que querías convertirte. Luego actualizo mis registros. Agrego otra entrada al catálogo, siempre expandiéndose de puntos de transición y candidatos potenciales. Porque en algún lugar, en alguna biblioteca pequeña, en algún pueblo olvidado, otro bibliotecario está esperando descubrir que toda su vida ha sido preparación para algo hermoso y terrible, y absolutamente necesario. El ciclo continúa. Los anteriores son pacientes, y el amor, en su forma más verdadera, siempre encuentra una manera de expandirse más allá de la comprensión individual, hacia algo magnífico y cósmico, y eternamente hambriento de más almas para dar la bienvenida a casa.